Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy le voy a hablar sobre el arte de escribir libros. El arte de escribir es muy solitario, se requiere mucha concentración, imaginación, creatividad y disponibilidad, pero es importancia para la elevación cultural del pueblo, para elevar el nivel educativo. Para escribir es necesario un borrador, luego corregirlo hasta que exprese lo que uno realmente piensa. El arte de escribir para el público requiere que los datos e informaciones que el escritor ofrece tengan veracidad, soporte, confirmación. Luego funciona la imaginación y la creatividad. Una cosa es hablar y otra escribir. Algunos consideran que se debe escribir como se habla, pero son dos expresiones diferentes. Lo que escriben como hablan, por bien que hablen, escriben mal, porque son cosas diferentes. El lenguaje es la base en el arte de escribir. Algunos buscan complicar la situación con palabras incomprensibles para los lectores. Pero es necesario recordar que las palabras sencillas y cortas son las que dicen las cosas más grandes. Dios, amor, sol, tierra, madre, vida. Son palabras cortas y sencillas, pero dicen mucho. Es importante encontrar la palabra precisa con la contextura, el calor y el sabor que en su contexto sea familiar a la comprensión del lector. Algunos escritores nos especializamos en escribir para elevar la educación y la cultura del pueblo. El arte de escribir libros no es fácil. Algunos creen que un libro se puede escribir en algunas semanas, pero la situación es más complicada. Escribir un libro se puede llevar hasta años. Durante 10 años me dispuse a escribir un libro sobre la historia política y sindical internacional. Ahora lo he publicado en la versión digital en 6 volúmenes, pero me costó 10 años de escribir. La disciplina se inicia anotando hechos, acontecimientos y todo lo que se considera que puede ser de utilidad para la obra y el conocimiento de los posibles lectores. La capacidad de observación es otra de las cualidades que conforman el arte del escritor. Se complementa con los detalles y los criterios propios. El arte de escritor es permanente. Se está pensando todas las horas en la posibilidad de que algo que sucede en la vida real pueda ser motivo para ser escrito. Escribo en el género del realismo crítico. En el arte de escribir libros existen dos grupos determinados. Los que piensan y pueden hacer una obra de su pensamiento y los que hacen pensar a los lectores. Creo que es más importante los que hacen pensar a los lectores. Existen escritores que permanecen en el anonimato.
como aquellos que escriben editoriales para periódicos, documentos, manifiestos, son publicistas y otras escrituras que pertenecen a las instituciones donde laboran y no aparecen sus nombres. Un buen motivo para la escritura en la vida pública del hombre cristiano que aspira al bien común, no como la suma de los bienes individuales, sino para mejorar las condiciones y las vidas de la mayoría del pueblo, especialmente los más desposeídos, es que todos podamos vivir como hombres libres, personas humanas, disfrutar de los bienes de la naturaleza, la cultura, la economía y el espíritu. El escritor debe saber cómo hacer un análisis e interpretación de la realidad. Hay que tomar en cuenta 3 factores importantes que son la economía, la política y tener un concepto claro sobre la sociedad y lo que se aspira a cambiar de ella. Cada escritor tiene sus principios materiales o espirituales. Estos últimos nos basamos en la vida del espíritu, que comprende la existencia humana a la luz de la eternidad, los principios y valores universales, la primacía de lo espiritual sobre lo material y la fe. Los que escriben libros para el pueblo deben tener muy claro que el trabajo debe tener supremacía sobre el capital, sobre el dinero, y primacía el ser sobre el tener. Los escritores cristianos tenemos una responsabilidad que es exponer claramente la supremacía de la persona humana sobre los instrumentos materiales. Es el hombre el centro de la sociedad, no el dinero, ni el partido, tampoco los negocios, sino el hombre y la mujer, lo humano, no lo material. Quiero decir que me sentí muy orgulloso cuando la biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1978 me dio un certificado explicando que yo era el sindicalista que más libros había escrito. Eso lo certificó la biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo. En esa época había publicado 25 libros. Ahora tengo 82 libros digitales y físicos. Quiero agradecer la atención de ustedes a este tema sobre el arte de escribir libros. Muchas gracias por su atención.